y no puede ser alineado a la necesidad de tu casa. Por ende, Dios, yo voy a quedarme en silencio hasta que tú me des la revelación que vaya acorde a la necesidad de la casa. Y una de las cosas que la palabra, mientras que escudriñaba, el Señor traía a memoria y me decía: es muy importante que lleves esta prédica titulada Talita Cumi. Porque ahí la pongan sobre la imagen ahí. Talita Cumi. Su traducción en arameo significa: a ti te digo niña, o a ti te digo hombre de Dios, levántate. Y hay cosas que Dios va a levantar sobre la casa hoy. Hoy es una mañana de restitución. Y cuando Dios restituye algo, su significado es que Dios va a alinear todo a la normalidad, o le va a regresar algo a quien le pertenece. Dígale que está a su lado con mucho respeto: hoy Dios me va a entregar algo que me pertenece. Dígaselo con mucho respeto ahí, al que está a su lado. Hoy Dios me va a entregar algo que a mí me pertenece. Espíritu Santo de Dios, tú estás aquí. Y el Señor me decía: por ahí va la línea. Talita Cumi. Porque hay cosas que en tu entorno están bregando con un luto que no existe. Hay personas que en tu entorno están diciendo: pero ella está muerta. Hay cosas que en tu entorno se está oyendo rumores de decir: yo creo que esa mujer de Dios ya no se vuelva a levantar más. Hay cosas que en tu entorno se está escuchando decir que hay cosas que no te vas a volver a levantar más. Dígale que está a su lado: no estoy muerto, solo muerto. Dígale que está a su lado con mucho respeto: no estoy muerto, solamente estoy descansando. Porque la gente en el área exterior, cuando me refiero al área exterior, significa la gente apartada, o lo que el mundo le determina, le da un título por nombre: está muerta. Y hay mucha gente que está viniendo a la iglesia y por medio que está sirviendo, hay gente que todavía dice: yo no creo que ella siga levantándose. Yo creo que este varón de Dios tiene un par de meses en la iglesia, pero yo no le doy mucho tiempo. Porque para mí lo que nace para Dios es pura mueca y show, puro entretenimiento. Y no creo que esté Dios metido en el asunto. Y hay cosas que en el entorno están aconteciendo que para muchos ellos están diciendo: está muerta. Pero hay cosas que el Señor le va a registrar con evidencia sobre la casa. Porque hoy será un día histórico sobre la iglesia de la mano con Jesús. Apunte la fecha, porque hoy Dios va a levantar cosas que no se volverán a pagar. Hay conversaciones que Dios no permite que tú escuches porque no te van a edificar. Y tú le preguntas a Dios: pero ¿por qué, Señor, pasó tal acontecimiento? Pero en su amor y misericordia, Dios te mueve muchas veces de aquellas conversaciones que no traerán un crecimiento ni una edificación a tu vida. Espíritu Santo de Dios, cada momento que Dios provoca una restitución sobre algo, antes de que se active la restitución, tiene que haber cosas que se tienen que limpiar. Son dos requisitos. Número uno, hay cosas que se tienen que limpiar. Y número dos, hay algo que la persona tiene que desear que Dios pueda hacer la restitución en tu vida. Porque Dios sobre todas cosas es un caballero y su palabra lo registra así. Él jamás te va a imponer a hacer algo que en ti no hay el anhelo o el deseo. Por ende, en tu vida tiene que haber el anhelo de decirle: Señor, yo necesito que haya cosas que tú puedas restituir, para que haya cosas que tomen forma en mi vida, tomen la forma original que como tú un día lo diseñaste al principio. Y haya cosas que aunque el enemigo quiso apagar en mi vida, hoy tú me la vuelvas a devolver en mis manos,
sean entregadas en mis manos. Y a partir de hoy se comienza a narrar una nueva historia. Espíritu Santo de Dios. Hay cosas que Dios en esta mañana va a restituir, pero con nombre propio. ¿Sabe por qué? Porque allá afuera ellos tendrán que mostrar, usted tendrá que mostrar una evidencia que aquel que lo restituyó no fue un Dios de palo, no fue un Dios de cartón, no fue un acto de emocionalidad, fue un Dios sobrenatural que no se puede ver con los ojos carnales, pero sí está en el mundo espiritual, se mueve entre nosotros. Lo que Dios va a hacer lo va a hacer con evidencia. Si no hay evidencia, no es creíble. Porque así opera el que no cree en lo que tú fuiste llamado. Si no hay evidencia, nadie va a apostar por ti. Por ende, hoy Dios va a hacer cosas con evidencia, para que en el momento que tú estés al frente de la multitud, no se enfoquen solamente en ti, sino puedan ver lo que Dios está haciendo contigo. Y quiero entrar rápidamente al libro de Marcos, capítulo 5, y estaremos leyendo el texto 21, 22 y 23. Amén. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. El 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. El 23. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ve y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vayamos rápidamente al versículo 38. Y dice su palabra: y vino a casa del principal de la sinagoga, vino a casa de Jairo, y vio el alboroto y a los que estaban, que lloraban y lamentaban mucho. El 39. Y entrando le dijo: ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y el 40. Se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y el 41 dice: y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Dígale que está a su lado con mucho respeto, hágale así: levántate. Espíritu Santo de Dios. Dice el 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía solamente 12 años de edad. Y se apartaron y se espantaron grandemente, no solamente la mamá y Jairo, sino las personas que estaban alrededor. Porque hay cosas que Dios va a hacer contigo que va a haber gente que se va a espantar, porque no va a entender lo que Dios va a hacer contigo. Porque la limitación a lo carnal no le va a permitir poder acceder a lo espiritual. Yo no sé si está aquí la gente. Déjame terminar el texto. Y dice el 43. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiera. Era algo imposible que esto nadie lo supiera. Y les digo esta recomendación: déles de comer. Incline su rostro ahí donde está, y vamos a presentar este tiempo a Dios. Padre de la gloria, Señor, te doy gracias. Espíritu Santo de Dios, yo sé que tú estás aquí, y lo que tú quieras hacer, Padre, yo me quito yo, Padre, porque solamente soy un simple instrumento tuyo. Y quizás esto lo he mencionado en otras prédicas, Dios, pero cada vez, Señor, que tú me uses como un instrumento, siempre diré algo, Padre. Me quito yo y te pongo a ti. Te doy la libertad, Espíritu Santo, para que tú hagas lo que tú quieras hacer con la casa hoy, Dios.
Padre Señor, la palabra que tú has traído para esta casa, Señor, que pueda ministrar a cada corazón, uno por uno, Dios, a cada corazón pueda ser ministrado en esta mañana. Y de lo que el Señor tú no hablaste en la intimidad, Dios, Señor, tú lo puedas revelar ahora en público, Padre, para que sea tu reino, Señor, glorificado sobre toda cosa en esta tierra, Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jairo no era un hombre común y corriente. No era un tipo que vivía del salario mínimo. Este hombre tenía una jerarquía y una posición en el lugar o en la ciudad donde él vivía. Dice la palabra que este hombre era uno de los principales de la sinagoga. Por ende, en él había un alto prestigio. No solamente era el prestigio, sino que también portaba riquezas, bienes. Tenía muchos accesos a que solamente con él dar una orden se tenía que cumplir. Pero había algo que dentro de sus posibilidades humanas no podía provocar. Y ese algo no trataba con él, sino era con su hija. Era una niña de corta edad, 12 años, adolescente. Y dice la palabra de Dios que cuando Jairo estaba en aquel lugar, vio que venía un tal llamado Mesías, o mejor conocido como el Rabí, en el hebreo traducido maestro. Y dice la palabra de Dios que se postra con un saludo cordial y con mucho respeto. Pero él le dice: maestro, yo necesito que tú me atiendas una necesidad que no se trata de lo económico, no tiene que ver con nada mío personal, tiene que ver con alguien que es parte de mi sangre y es mi hija. Yo necesito que tú atiendas mi necesidad y que ahora te apresures a mi tienda, porque ya me han dado pronóstico que mi hija está casi viva, pero muerta. Ya hay gente que me está diciendo que ya están en luto. Había una costumbre en el Antiguo Testamento, y era que todas las personas, cada vez que había un velorio, contrataban a personas para que fueran a llorar. Y dice la palabra que esas personas eran tan buenas en lo que hacían que provocaban una atmósfera de luto. Y aún el que no quería llorar terminaba llorando. Y dice la palabra de Dios que estas personas ya estaban en el lugar, llorando a la niña que para sus ojos naturales estaba muerta, pero para el veredicto del cielo solamente estaba dormida. Y resulta ser que Jesús llega a aquel lugar y él mira en su alrededor y dice: pero ¿por qué tanto tumulto? ¿Por qué esta gente está llorando? Y mientras que las personas lo veían con cara de loco y decían: pero este tipo, ¿quién se cree tan irreverente? No está viendo que estamos bajo un efecto de luto, y este hombre viene ahora a decir que por qué estamos llorando. Y resulta ser que cuando llega el maestro, hace la pregunta, la gente lo tomó como loco y le dice a Jairo: sácame a estos inconversos de aquí, porque para yo poder provocar que haya un milagro y levantar a alguien que solamente duerme, tengo que sacar a gente que no va a entender lo sobrenatural. Si no sacas a la gente de la habitación, no podré responder tu respuesta. Y dice la palabra de Dios que automáticamente las personas salieron de aquella habitación. Se queda Jairo, la esposa y algunos de los discípulos. La esposa de Jairo, melancólica por lo que está pasando, es su hija, 9 meses en su vientre, no era fácil ver esta situación. Pero solamente Jesús llega, la toma de su mano y la llama por su nombre y le dice: a ti te digo, Talita cumi, levántate. Yo le digo: Señor, pero yo no le puedo poner solamente la historia a la iglesia, a Dios. Dame la revelación de esto, Padre, porque esto no es un seminario, ni quiero tratar con las emociones de nadie. Esta es una iglesia donde la palabra que tiene que ser impartida tiene que provocar
efecto sobre la casa. Y yo le decía al Señor, tráeme la revelación de esto. Y el Señor me decía en mi intimidad, Moisés, hay personas que quieren un nuevo levantamiento, pero para poder yo volver a levantar o llamar algo por su nombre, tienen que sacar lo que está en su habitación. Y cuando hablo de la habitación, no una habitación física, hablo del entorno. Hay amistades que tú tienes que no suman nada a tu ministerio y tienes que sacarlo de la habitación. No se te fue el gozo. Ahora no estoy aquí. No estoy hablando de la habitación física. Hay cosas que están en el entorno que no provocan el aceleramiento que Dios quiere hacer contigo. Hay cosas que están en medio de tu círculo, que aunque tú no te das cuenta, ellos están completos jugando la papa caliente para ver quién es el primero que pelea tu luto. Y tú no sabes lo que está pasando. Y tú crees que son gente que está aportando a lo espiritual, pero simplemente está diciendo, aunque yo la veo en el ministerio, yo no creo que ella dé mucho. Aquí a diciembre ella no va a seguir. Aunque yo lo veo sirviendo, abriendo la puerta, yo creo que este muchacho no da para mucho. Y resulta ser que en el entorno tú le estás pidiendo a Dios, Señor, trae un nuevo levantamiento, pero quiero que me llames por mi nombre. Y dice Dios, no puedo provocar una restauración o una restitución si no te mueves de cosas que no van alineando a lo que yo te estoy alineando. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo así que con esto? Y mientras que yo estaba en mi habitación, el Señor me decía, Moisés, yo he provocado muchas veces indiferencias, que aunque tú no la entiendas el por qué, con el tiempo has comprendido que yo tuve que provocar esa situación para poder apartarte y poder que tú pudieras recibir tu milagro. Si no te apartaba de eso, nunca ibas a poder recibir la restauración, nunca la restitución podía llegar a tu vida. Entonces hay cosas que se tienen que mover de tu círculo para poder provocar que Dios tome forma en tu vida a lo que Él quiere hacer. Cada vez que Dios va a hacer algo que tome forma, que llegue a enderezarse, hay cosas que están jorobadas, que tienen que enderezarse. Pero hay mucha gente que se ha preguntado, ¿por qué aún no llega eso? El problema no eres tú. El problema no es tu oración. El problema no es que está falta de ayuno. El problema no es que está faltando a la iglesia. ¿Sabe dónde radica el problema? Es que hay gente que está peleando tu luto. Y hay gente que está diciendo en el silencio que ella está muerta. Yo creo que aunque esté en adoración, yo creo que Dios no se mueve ahí. Aunque ella dice que se meta con Dios, Dios no se mueve con ella. Y hay gente que tú no sabes de lo que se está tomando detrás. Pero Dios va a llamar a cosas por su nombre. Y Dios le va a decir a mucha gente, Talita cumi, a ti te digo, levántate. Levántate y resplandece. Porque algo camino te espera. Yo sé que este tipo de enseñanza no le gusta a mucha gente. Pero una de las cosas que le dije a Dios, le dije, Señor, si el precio de esto se me tiene que dar de baja, gloria a Dios. Pero Dios, yo te voy a decir una cosa. No voy a ser un evangelista más del montón. Yo voy a predicar lo que tú quieres que se hable. Y antes que haya una palabra que tome un efecto en el mundo espiritual, Dios primero te perfora a ti. Porque Dios te va a ministrar a ti. Porque si la palabra primero no llega a ti, no tiene ningún efecto. Es como decía el líder, es como un tímpano que recibe una palabra que no tiene efecto. Pero ¿dónde toma un poder en la palabra de Dios? Cuando hay un exponente que la suelta, cuando primero a ti te ministra, cuando primero a ti tú reconoces que hay algo que Dios quiere hacer en tu vida, y cuando primero a ti, cuando no está la iglesia, cuando no hay batería, cuando no están los miembros de la congregación, donde hay solamente las paredes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí donde Dios comienza a hacer, y ahí donde comienza a tomar el efecto de la palabra. Hay cosas que le decía al Señor, mientras que tú me sigas usando, siempre entenderé que estar en la posición a veces no va a caer bien,
estar en la posición donde Dios está posicionado, a veces no va a ser de un buen gusto para todo el mundo, pero Dios no está mandando a ti a que tú le agrades a todo el mundo. La iglesia no fue establecida para que tú le caigas bien a todo el mundo. Hay cosas que lo que tú portas va a provocar que haya otros que se sientan incómodos, y no es porque el problema eres tú, sino lo que portas de Dios. Espíritu Santo de Dios. Porque quizás se dirá que esto es YouTube y es Wikipedia, porque hay cosas que se demeritan, pero el problema no es el YouTube ni la Wikipedia. El problema radica en donde hay llamadas que tú estás haciendo, preguntando la novela de Honor al Sal y Sherazade, y mientras hay otras personas a las 12, 1, 2 de la noche en el silicio pidiéndole a Dios una revelación. Entonces, cuando Dios usa una mujer de Dios y un hombre de Dios, hay cosas que te incomodan, y no es por lo que la persona quiere expresar, sino porque la persona está pagando un precio en el silencio. Bueno, se fue a la iglesia. Espíritu Santo de Dios. Le da más calor a Jesús. Dios va a levantar cosas que han querido ser apagadas. Me recuerdo a la edad de 8 años, siempre veníamos de los buses del terminal de Burunga a Regal, y me acuerdo que mi mamá me decía: súbete y predica. Y yo le decía: mamá, solamente me sé un texto bíblico. Y ella me decía: con ese texto bíblico, súbete y predica, porque ahí se formará tu ministerio. Y yo no entendía lo que pasaba, y yo me acuerdo que solamente me sabía Juan 3:16. Ese era el único texto, y yo predicaba de Juan 3:16, y Cristo viene pronto y se tiene que salvar. Y yo me iba entre el inicio de la puerta hasta el final, y yo iba así, porque de tal manera Dios amó al mundo. Y había gente que se reía, pero había otros que se quedaban a la expectativa. Y cuando yo me bajaba del bus, yo miraba a mi mamá y le decía: me hiciste pasar pena, ya no me mandes más a esto. Y ella una vez más me decía: tienes que volverlo a hacer, porque habrá algo que más adelante, entre unos años, podrás entender. Hay cosas, Espíritu Santo de Dios, hay cosas que ahorita no vas a entender, pero Dios va a permitir que alguien te empuje a hacerlo, para que se pueda desarrollar tu ministerio sobre esta tierra. Espíritu Santo de Dios. Mientras que tomaba forma la enseñanza, me venía esto a mi espíritu, y lo apunté para que no se me fuera. Dios va a levantar a cosas pequeñas, pero que portan cosas grandes por dentro. Voy a reformar lo que acabo de decir. Dios va a levantar a personas insignificantes para el mundo, pero que portan cosas poderosas en su interior. Algo que me impresiona en la historia primera de Samuel 17, había un pleito entre Saúl, David y Goliat. Y resulta ser que David, en su función normal o cotidiana, era un hombre o un chico, el menor de los hermanos, que se dedicaba a apacentar sus ovejas. Pero resulta ser que llega el día en donde el pueblo de Israel tiene que ir a la batalla. Se va Saúl con todo su equipo, gente de porte, gente de estatura que eran preparados para aquellas batallas. Pero David no tenía por ningún lado señales que podía servir para ser un guerrero. Él era un tipo o un chico, porque era adolescente, que apacentaba sus ovejas. Pero un buen día su padre le dice: David, ven acá, deja las ovejas en el corral, llévate unos panes y un picapollo con chimichurri a tus hermanos, y cuando llegues allá, yo quiero que cuando vengas de regreso me traigas noticias que ellos siguen con vida.
y llévale un quesito mozzarella con una lidercisa a Saúl de parte de tu padre. Está aquí en la iglesia. Solté algo para romper el hielo porque vos gente seria. Y dice que David iba a aquel lugar. Y cuando llegó al sitio, vio que el pueblo, el ejército, estaban atemorizados. Todo el mundo impresionado, y David está llegando y dice: ¿pero qué pasó? Se acerca a su hermano y: ¿pero qué está sucediendo? Y le dice: ¿quién le da frente a este tipo? Mide 3 metros. Ese tipo me agarra con el pulgar y me decapita. Este tipo, tú no le estás viendo la jerarquía. Ha atemorizado a todo el pueblo. Pero el hermano automáticamente se le queda mirando a David porque sabía lo ocurrente y lo atrevido que era este tipo. Le dice: no vayas a hacer algo de lo que yo estoy pensando. Mucho cuidado. Regresa a casa. Pero dice la palabra que David se aparta de sus hermanos y comienza a preguntar entre la multitud de los guerreros que estaban ahí. Y uno de ellos le dice: bueno, Saúl acaba de decir que aquel que le haga frente a Goliat le dará su hija y también será un hombre que será bendecido con muchas riquezas. David comienza a preguntar y a cerciorarse hasta que llega al frente de Saúl. Saúl lo mira y le dice: hey, fuera este tipo de 1.54, delgado. Este ni con la vena que dan en los centros de salud coge músculo para pelear contra este tipo. Y este tipo me está diciendo a mí que le va a hacer frente a un hombre de 3 metros. Lo que no sabía Saúl, no entendía lo que cortaba David. Porque no solamente Dios trabaja con lo exterior, sino que muchas veces, o la mayoría de veces, Dios trabaja con lo que hay en tu interior. Ahí donde Dios se va a manifestar. Hay una cosa que conmueve a Dios y que permite que haya una manifestación sobre tu vida, y es lo que ocurre en tu corazón. Todo lo que puede conmover a Dios se trata de una sola palabra: corazón. No es ministerio. Hay algo que Dios siempre me pone claro y me dice: negrito, aunque tú sientas que yo te uso, a mí no me interesa tu léxico. A mí no me importan todos los textos bíblicos que tú te puedas saber. Mientras que tu corazón esté humillado delante de mi presencia, podrás probar y ver mi manifestación. Por el día que te sientas de altivez y sientas que son tus méritos, te dejaré de usar. Y entonces voy a promover a otras personas. Dice la palabra que David mira a Saúl. Le dice: ¿qué es lo que contigo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la demagogia que tú tienes? Por mi tamaño. ¿Y quién es este tipo para hacerle frente al Dios de los israelitas? David, muy seguro frente de Saúl, muy determinante a lo que estaba diciendo. ¿Acaso él podrá hacerle frente al Dios de los israelitas? Saúl, entre que lo mira, le dice: pero tú eres muy joven. Yo no creo en tu ministerio. Yo no creo que Dios te pueda usar. Yo no creo en que tú vas a poder dar fruto dentro de la iglesia. Yo no creo que después de los domingos que tú vengas y te sientes en la banca, tú puedas ejercer otro cargo. Y está Saúl mirando las deficiencias, humanamente hablando, viendo los defectos, evaluando a David. David le dice: yo voy a hacerle frente. Saúl, sin ya palabras, sin decisión, le dice: ok, si usted se quiere arreglar por el pueblo, gloria a Dios. Dice la palabra que comienza David a ponerse en las armaduras. Pero había un problema: las armaduras eran muy pesadas. Y dice que cuando David trató de hacer un paso, dijo: espérate, quítame todo de esta locura, que yo no fui diseñado para ser un guerrero como los otros. Dios va a trabajar conmigo de una manera diferente. Dame unos 5 minutos, déjame ir al chorrito, al charquito, déjame recoger unas cuantas piedras. Y dice la palabra que David se fue corriendo
recogió unas piedras y las metió en su bolso. Y ese bolso era el que usaba para pastorear sus ovejas. Y dice la palabra que David le dijo: Saúl, ¿sabe qué? Voy para encima. Voy a regresar con una victoria. Y Saúl diciéndole entre dientes: Dios te acompañe, que el Dios de Israel te acompañe. Pero Saúl decía entre sí: Dios mío, este tipo lo van a tomar como presa para los animales terrestres y las aves del cielo. ¿Qué está haciendo David? Y aquí te llega la palabra que va a permitir que Dios pueda restaurar muchas cosas. Dice que David se acercaba a la línea de batalla y dice que estaba Goliat, y entre sus armaduras lo miró de reojo. Y dice, hay una parte que dice: ¿y acaso yo soy un perro para pelear con este tipo? David, muy ofendido por lo que le está diciendo Goliat, le dice: tú vienes contra mí con espada y cabalina, pero macho, vengo contra ti en el nombre de Jehová. ¿Tú me vas a hacer frente? Tú no sabes lo que yo hago de Dios. Dice la palabra que en medio del diálogo yo me imagino a este enano siendo atrevido y le dice: tú y los filisteos serán la carne que le daremos a las bestias y a las aves del cielo. David ya sabía la victoria que Dios le había entregado en sus manos, porque hay victoria que ya Dios te entregó, que aunque no la estés viendo hoy, ya Dios te la entregó hace mucho tiempo. Es cuestión de que tú te atrevas. Pero aquí no termina esto. Dice que David se acercó a la línea de batalla, y cuando él se dio cuenta que Goliat se le estaba acercando, dice que tomó una piedra y en medio de su onda lo midió y dijo: si esta no es efectiva, soy un hombre muerto. Así que Padre y Espíritu Santo, que le llega donde le tiene que llegar y que tu poder lo noquee. Y resulta ser, dice el texto, que la piedra quedó entre ceja y ceja. Dice que cuando los filisteos vieron que ese tipo cayó como una morsa, ¡pam!, hubo un estruendo. Dice que los filisteos estaban atemorizados porque sabían que aquel gigante que podía impresionar o intimidar al pueblo de Israel, ya el único recurso que ellos tenían para intimidar había sido derrotado. Pero aquí viene una parte que me gusta mucho, que me ministraba. David se da cuenta que el hombre está prácticamente noqueado, y dice el texto que saca la espada de la vaina. La gente del interior conoce la vaina donde guardan el machete, no es una palabra obscena. Saca el machete, la espada de la vaina, y dice que le corta la cabeza. Y dice que David, cuando los israelitas vieron aquel suceso, un acto de valentía, salieron esos tipos a ejecutar a todo lo que tuviera vida que fuera gente filisteo. Y dice el texto que los cuerpos se volvieron la carne o el alimento para todos los depredadores, animales salvajes de aquella región. Pero hay algo importante: David se llevó la cabeza a casa, porque era la muestra de lo que Dios había hecho. Dios lo había hecho como una identificación. Lo que la identificación de lo que llevaba David era una victoria que nadie se atrevía a hacer, pero él, creyendo en el Dios de Israel, provocó una victoria. Dios le da su identidad a David, porque era un insignificante, y aquel suceso provocó darle una identidad a este hombre, que aunque no portaba una estatura o una contextura, portaba a alguien que era mayor que Goliat. Lo que tenía David en su interior era el poder y la presencia del Espíritu de Dios. Lo que Goliat no sabía, que su grosor solamente era exterior. Y yo le decía: Espíritu Santo, ¿pero qué con esto? Y el Señor me decía: van a haber personas que se van a levantar como gigantes, pero en su interior son personas pequeñas.
si no traía pruebas, nadie le iba a creer que este chiquitito de 1,56, delgado, casi en peligro de desnutrición, tuvo frente contra un gigante de 3 metros. Por ende Dios le dice, bueno, te voy a dar que te lleves la cabeza y la muestres delante del pueblo, para que el pueblo entienda que no se trata de tamaño o jerarquía, se trata de lo que portan mis hijos y lo que hay dentro de ellos. Y si lo que opera dentro de ellos es el poder, la unción y el respaldo mío, ¿quién te podrá hacer frente? ¿Quién te podrá hacer frente? Porque ese niño valiente iba a levantar su mano al cielo. Esta iglesia no fue diseñada para espectadores, porque yo creo que dentro de la visión que el Señor le mostró al pastor Frank y a la pastora Maricí, fue formar gente que tuviera la capacidad de poder impartir una palabra de rompimiento y de salvación. Por eso yo no le estoy predicando a gente que vino simplemente a exhibir o a ver si el hombre de Dios se equivoca, porque no se trata de mí, se trata de Dios. Una de las cosas que me confrontaba mucho es que siempre Dios va a permitir que en algún momento de tu etapa Dios permita que haya una cierta multitud que vea tu lepra. Había algo con la mujer del flujo de sangre. Dios hace el milagro. Prácticamente 12 años. Los últimos recursos que le quedaban los gastó, tratando que algún médico de aquel tiempo pudiera sanar aquel problema que portaba esta mujer. Dice la palabra que cuando una persona portaba esta enfermedad, su deterioro era tan catastrófico, que dice la palabra de Dios que la pérdida del pelo y aún su dentadura la perdía. Y aquellas personas que portaban este problema o incluso la lepra eran aislados en algún lugar donde solamente sus días eran contados de vidas. Y resulta ser que Dios hace el milagro con esta mujer, pero aún había personas que la seguían viendo como la mujer que portaba una enfermedad. Aún había personas que la seguían viendo como una mujer que portaba aquel defecto. Yo le decía, Señor, ¿y qué con esto? Dios te usa muchas veces, pero va a haber personas que nunca van a querer reconocer el poder de Dios en tu vida, porque aún se quedaron con la lepra. Uf, se fue la iglesia. El problema de estos tiempos es lo que ha provocado la limitación de la manifestación de Dios sobre la casa. El problema no radica en los ayunos de la oración, porque hay gente que viene a buscar de Dios. Hay gente que viene definida a buscar el reino de los cielos y su justicia. Pero el problema radica en eso. Entonces Dios hace un llamado a la iglesia, que ya el enfoque no esté en quién es el hermano o la hermana que está sirviendo, porque lo que Dios ha delegado sobre ella, al cielo la agrada como ella sirve. Y si a ti no te gusta, no lo critiques, porque es Dios el que está con esa vida. Es Dios que está ahí. Hay que tener personalidad para tocar el tema, porque te puedes afligir. La palabra de Dios, voy a aclarar algo importante. No es porque soy responsable de lo que estoy diciendo, porque hay un mundo espiritual que está escuchando lo que yo estoy hablando. Entonces yo no puedo usar los micrófonos para golpear ningún corazón. La presencia de Dios está aquí, y el Señor sabe de lo que estoy hablando, no es para herir a nadie, porque una de las cosas que ha dicho el Señor, Padre, ata mi boca de muchas veces operar en mi humanidad, o soltar palabras que puedan herir a una persona, que se pueda convertir mis palabras en piedra de tropiezo, porque entonces Dios demandará cuenta sobre mí. Entonces soy responsable de lo que se está soltando hoy sobre la casa. No nos vamos a salir del tema, porque el Espíritu Santo se está moviendo como Él quiere. No piensa que me estoy saliendo de la línea, no. Es el Espíritu Santo de Dios, porque le diga a Dios, haz como tú quieras hacer. Si quieres irte por la derecha, yo voy para la derecha. Si quieres irte por la izquierda, yo voy por la izquierda. Pero haz como tú quieras hacer. Hay cosas insignificantes que Dios quiere levantar. Hay personas aquí que
tú crees que estás pasando desapercibido, porque eres una persona reservada y que vienes los domingos y te sientas entre más lejos para que nadie te vea. Dentro de los ojos humanos quizás se te escape recordarme de tu cara, pero dentro del reino de Dios hay ángeles que te están viendo y diciendo: esa mujer de Dios que está calladita porta algo grande, ese hombre de Dios que ha reservado porta algo grande de Dios. Dios quiere levantar cosas insignificantes, pero que porten cosas poderosas. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios llama a los 12 discípulos, dentro de ese tiempo había gente que calificaba mejor que los 12. Había gente preparada, había gente capacitada en todos los sentidos, pero hubo algo que Dios permitió que se enfocara en aquellos 12 inconversos, que quizás de muchos de ellos dentro de la región nadie apostaba que pudiera llegar a volverse un gran discípulo, o la Biblia lo registra como hombres perfectos. Pero ¿qué es lo que llama la atención del maestro? De no enfocarse en gente preparada y enfocarse en aquellas personas que para el mundo era gente insignificante. Era porque lo que había en su corazón, porque lo que portaba su corazón, aunque eran testarudos, eran gente que portaba un corazón humillado, gente que podía obedecer a las órdenes del maestro. Y el Señor sabía que en un tiempo determinado, mientras que lo seguía capacitando, iba a convertir en grandes hombres de Dios. Hay una palabra para la iglesia hoy. Hay una palabra para la iglesia hoy. En los próximos días, mire, hay algo que el pastor Franklin siempre dice: cuidado cuando usted diga Dios me dijo. Y es algo que yo tomo mucho en cuenta, porque es mi padre que me está dando la palabra, me está dando el maná. Cuando Dios habla algo, Dios trae confirmación. Y yo le voy a decir algo que no es emoción. Y si usted lo quiere poner en duda, yo lo reto: que espere los días. Pero Dios va a hacer cosas con gente callada, gente silenciosa, gente que quizás ahorita no tenga un ministerio, gente que quizás se apagó por muchas cosas, por problemas familiares, gente que quizás se apagó porque el negocio le fue un fracaso, la economía se vino abajo, las cosas no están sucediendo como yo esperaba, gente que viene a la iglesia y que adora a Dios y que de repente están ahí cabizbajo diciendo: Señor, yo creo, Padre, que tú podrás hacer algo conmigo. Ya voy 7 veces que voy a la iglesia y después me aparto y vuelvo y regreso, y después me aparto y vuelvo y regreso. Y Dios le viene a decir a esa gente: a mí nunca me ha importado tus caídas. A mí lo único que me ha importado es lo que hay en tu corazón. Porque en medio de tus caídas has podido reconocer que solamente yo tu Dios, es el único capaz de poderte levantar. Y eso ha conmovido que yo siga teniendo mi misericordia sobre ti. Cada vez que tú te levantas es un milagro. Porque hubieron cosas oposiciones que estaban frente a tu propósito para que no se cumpla. Hoy, este día, ayer fue una guerra durante la madrugada para que tú no llegaras aquí. Porque ya el cielo, aún las tinieblas reconocían y sabían que iban a salir mucha gente restaurada de este lugar. Gente y personas que, aunque estén escondidas entre la multitud y crean que pasan desapercibidos, hay un Dios que ya fijó una fecha, y dentro de esa fecha era hoy para ti. Hoy Dios preparó este tiempo para ti. El tiempo fue preparado para ti. La fecha estaba preparada para ti. No, varón, pero usted está cantaneando mucho. Soy un ser humano. No tengo miedo a equivocarme, porque en mí mora la imperfección. Por aquel que permite que se vea algo perfecto es aquel que mora en mí, es el Padre y el Espíritu Santo de Dios. No se limite a que Dios lo pueda usar, no se estanque a que Dios lo pueda usar, porque hay cosas que Dios va a permitir que dentro de tu vida comiencen a pasar cosas locas. Y tú dirás: Señor, se levantó el diablo, y vas a estar reprendiendo al diablo. Y Dios es una espina: no es el diablo, soy yo. No reprendas al diablo, no soy yo. Yo he provocado que esto pase
te dice hoy ocupa las primeras posiciones. Porque soy yo el que promueve, soy yo el que avergüenza a los sabios, soy yo el que levanto al caído, soy yo el que restauro al que la humanidad dice que no tiene oportunidad. Soy yo, Jehová tu Dios. Me quedan pocos minutos para entregar el servicio. Y antes de entregar el servicio, el Señor me inquietaba durante las semanas que pudieran haber 3 llamados sobre la casa. No lo estoy diciendo para que usted se sienta convencido. Yo simplemente le estoy siendo obediente a Dios. Simplemente eso. Y dentro de los llamados, Dios quiere hacer un llamado a todas las personas que se congregan sobre la casa. Porque hay gente que tiene tiempo congregándose sobre la casa y quizás no ha ejercido un ministerio porque ha sido golpeado de alguna u otra forma de algo que en los rumores llegó. Digo, estás muerta, estás muerto. No creo que tú tengas signos vitales. Hay cosas que Dios te va a entregar hoy en tus manos para que la lleves a tu casa. Y este llamado es a todos los miembros de la iglesia, porque hay gente que el Espíritu Santo estuvo ministrando sobre esta mañana. Hay gente peleando en su interior diciendo, pero ¿qué es lo que con esto? Es el Espíritu Santo de Dios que te está diciendo, yo quiero hacer cosas diferentes contigo. Hay un malentendimiento de algo que tienen las iglesias en general. Cada vez que se hace el llamado a cada miembro, la gente piensa que es para exhibirlo. Hay mucha gente que tiene una ideología errónea de pasar adelante, porque dice, wow, si yo doy un paso adelante, se van a dar cuenta de la posición donde me encuentro. Si yo doy un paso adelante, algunos dentro de la congregación se darán cuenta de las cosas que están operando conmigo. Pero hay algo poderoso en donde Dios se manifiesta en la vida de un ser humano cuando se humilla delante de Él. Porque toda humillación provocará exaltación. Y la humillación, cuando tú te humillas delante de Dios, no de los hombres, a ti no te debe interesar quién te está viendo, si te quebrantaste o no. Eso no te va a salvar. Lo único que va a conmover a Dios, y cuando Cristo venga, diga, wow, yo me acuerdo de ese chiquitito, ese bonito, que cada vez que se hace un llamado, este hombre acataba mi voz y pasaba adelante por encima de los diagnósticos de las personas, por encima que hubiera gente diciendo, oh, pasó el varón. Oye, él curaba. Oye, sí, el ciego curaba. Pasó adelante. Anda mal espiritualmente. A ti no te debe de importar eso. Lo único que tú debes de tener claro en tu mente y en tu corazón es que si tú te humillas delante de Dios, Dios se saltará en medio de ti. Porque hay humillaciones que solamente Dios no lo quiere que tú lo hagas en una banca sentado, sino que puedas dar un paso adelante. Porque muchas veces seguir avanzando provocará que el cielo haga algo a favor de ti. No sé si está aquí la iglesia. Segundo llamado, y quiero pedir al ministerio de alabanza que estén conmigo. Toda aquella persona que viene por primera vez a la casa, alguna persona que viene por primera vez a la casa y el Espíritu Santo de Dios te ha comenzado a hablar desde que llegaste aquí. Hay una necesidad en tu vida. Hay cosas que Dios va a levantar por su nombre, para que hoy tú te lleves una evidencia a tu casa. Y lo que antes te hacía frente y te hacía burla, tendrá que ser quebrantado desde el momento que vean la evidencia de parte del cielo que te entregó en tus manos. Quiero pedirle el tercer llamado antes de entregar el servicio. Todos los jóvenes de la iglesia corran al altar. Todos los jóvenes que pertenecen a la iglesia de la mano con Jesús, corran al altar. Nadie se quede por fuera. Porque hoy Dios va a hacer cosas sobre esta generación. Decía el profeta Amos, he experimentado muchas cosas, pero si el león ruge, ¿quién no le temerá? Si el león ruge, ¿quién no profetizará? Y hay cosas que hoy el Padre se muestra como un león y va a rugir a favor